Ya estamos en Romanos, capítulo 9, versículo 19 al 24. Dice el verso 19, pero permítame darle lectura desde el verso 18. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. A través de la historia, los hombres han interrogado a Dios, lo han cuestionado, y a Dios se le ha hecho varios cuestionamientos. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos que se hace a Dios es que si Él es Dios, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Cuando los hombres ven o vemos todo lo que acontece en este mundo terrenal, la violencia, el asesinato, la fornicación, el adulterio, el terrorismo, el narcotráfico y todos estos males sociales, algunos se han preguntado o han interrogado o han cuestionado a Dios diciendo, si Él es todopoderoso, ¿por qué no termina de una vez con la maldad? Además, si Él permitió la maldad en este universo, entonces Él es el culpable de la maldad en este mundo también. Hermanos, hay muchas preguntas que se hacen, interrogantes, cuestionamientos hacia Dios, como las que les acabo de mencionar. Algunos dicen, ¿por qué si Dios es un Dios de misericordia y de amor, por qué permite el sufrimiento en los niños, en las personas adultas, en los ancianos? ¿Por qué si Él es bondad, si Él es misericordioso, permite que niños nazcan con ciertos problemas de salud? ¿Por qué permite esa clase de males? ¿Por qué permite que varios fenómenos naturales, acontecimientos de la naturaleza, se levanten como un huracán, un terremoto, y muera mucha gente en esos eventos?
Si Él es Dios, ¿por qué Él permite? Si Él es Dios, ¿por qué no elimina de una vez la maldad en este mundo, en este universo? Y si la maldad sigue su curso sobre este mundo, entonces el culpable es Dios por permitirlo, por no eliminarlo, por no acabar de una vez por todas con todos los males que acontecen en este mundo. Ahora, esto solamente que les estoy comentando es lo que algunas personas han comentado o han dicho en cuanto a Dios, pero ¿qué decir también en cuanto a el tema que estamos hablando de la elección soberana de Dios para escoger a unos para salvación y a otros no? También esto levanta otra pregunta, levanta un cuestionamiento hacia Dios. Y el versículo 19, precisamente esa es la pregunta que se genera cuando escuchamos tal enseñanza. Si Pablo está diciendo que Dios va a mostrar misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia en el versículo 15, y en el versículo 18 dice que Él endurece a quien quiere endurecer, entonces el contertulio de Pablo en esta carta puede preguntar, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si los hombres no se salvan, si algunos van a la salvación y otros a la perdición, entonces la culpa no es nuestra, la culpa es de Dios. Porque ¿quién se puede resistir a esa voluntad? Y por eso el tema de esta ocasión, yo le he titulado ¿El culpable es Dios? ¿Dios es el culpable de todo lo que sucede en este mundo? ¿Dios es el culpable de la maldad en este universo? ¿Dios es el culpable de que algunos se salven y otros no? Por supuesto que no, hermanos. Eso es lo que Pablo va a seguir aclarando en los versículos que siguen, los que vamos a estar analizando en esta noche. Entonces, puede decir el objetor, si Dios escoge, repito, y rechaza, perdona y castiga a quienes le place, nuevamente la pregunta, ¿por qué se culpa a aquellos que rechazados por Él no pueden menos que pecar y perecer? En otras palabras, no podemos aceptar tal doctrina porque esta enseñanza es incompatible con la responsabilidad humana. O sea, la enseñanza de la soberanía de Dios puede preguntarse, así como se está preguntando el contertulio aquí en el versículo 19 de Pablo, ¿es incompatible pues lo que tú dices con la responsabilidad que yo tengo para reconocer o rechazar a Dios? Nosotros, puede decir, no somos responsables. Dios es el responsable de nuestra perdición. Ahora, personas que plantean esta clase de preguntas no están buscando en verdad la verdad de Dios. No son sinceros realmente en conocer todo lo que Dios ha dicho
el consejo de Dios en cuanto a ese tema, sino que las personas cuando empiezan a plantear algunas preguntas, como las que les he mencionado, que dice el versículo 19, son personas que lo único que están tratando es de excusarse, justificarse de su rechazo que ellos hacen hacia Dios, de su rebelión. Eso es lo que pasa, de su incredulidad. No son personas que están buscando en verdad respuestas. Y lo único que hacen es culpar a Dios de su incredulidad. Si yo no me voy a salvar es porque Dios tiene la culpa, porque Él me ha rechazado, Él no me ha llamado para salvación. Pablo va a contestar a esta interrogante en el versículo 20 en adelante. Dice el versículo 20, pero antes quiero mostrarle un punto que quiero que quede claro en ustedes. Es el siguiente: Dios es libre para utilizar a sus criaturas como Él desea. Dios tiene completa libertad para estar utilizando, gracias, a sus criaturas como Él desea. Porque el versículo 20 y 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pablo nuevamente no va a contestar esa pregunta siguiendo una lógica y entrar en un debate con el objetor. Lo que Pablo va a hacer más bien es de argumentar y defender su afirmación, su tesis en cuanto a lo que ha dicho, también utilizando una serie de preguntas. Pero en esta serie de preguntas lo que va a hacer Pablo es demostrar la grandeza de Dios y la pequeñez que es, lo pequeño que es el hombre, y la libertad que tiene Dios para hacer lo que Él quiere sobre todas sus obras. Eso es lo que va a hacer Pablo en estos versículos. Ahora, lo que Pablo le está diciendo a esta persona que hace tal pregunta, adelantándose siempre, por supuesto Pablo, es que Pablo apela a la grandeza de Dios. Él lo que va a expresar es cuán trascendente, tan inmenso, cuán grande es Dios para hacer lo que Él quiere. Y para también demostrar que el hombre está imposibilitado para pedir cuentas a Dios. El hombre no puede pedir cuentas a Dios. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo dice: mas antes, oh hombre. Lo que él expresa con estas palabras, mas antes, oh hombre, quiere demostrar que el hombre no tiene la autoridad o el derecho para levantarse en un cuestionamiento arrogante delante de Dios de una manera irreverente y presunciosa, porque el hombre es criatura. El hombre es criatura y Dios es Dios. La frase "oh hombre" le hace el recordatorio de que es una criatura que está en una condición de criatura. Entonces es como una blasfemia que un ser creado cuestione, pida cuentas, alterque con su creador.
Hermanos, ¿cuántas veces no se levantan los hombres para altercar, para cuestionar al Creador en una arrogancia presunciosa? Y dice Pablo, no puedes tú levantarte y cuestionar a Dios de esa manera. El hombre es hombre. Dios es Dios. El Salmo 8, versículo 3 y 4, es un salmo que nos habla de la gloria de Dios y la honra del hombre. Es un salmo escrito por David. Se escribió hace más de 3,000 años, o aproximadamente 3,000 años. Dice el versículo 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista dice que cuando él ve toda la creación, lo inmenso de la creación, la grandeza de este universo, las estrellas, los astros, las constelaciones, los mares, todo lo que hay, la vegetación, los collados, los montes, toda la inmensidad. ¿Y quién es el que los creó? Que es Dios. Él se queda anonadado, asombrado de que Dios, siendo el creador de todas estas cosas tan grandiosas, Él se acuerde del hombre. O sea, lo que está pensando David es que el hombre es tan pequeño y Dios es tan grande, y cómo es que Dios tiene memoria de él. Ahora, lo que quiero puntualizar aquí es que la creación es tan inmensa, pero más inmenso que la creación es el que la creó, que es Dios. El Salmo 103, versículo 4. El Salmo 103, que nos habla sobre las bendiciones de Dios, la misericordia de Él sobre nosotros. Dice en el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés. Dice, ahora, hermanos, quiero adelantarme al versículo 14, o más bien el 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que alterque delante de Dios? David una vez más recuerda que el hombre es polvo, el hombre es tierra, el hombre fue formado de estos elementos, fue formado. Somos polvo, somos arcilla, somos ceniza. Eso es lo que somos. No podemos llenarnos de orgullo y ser arrogantes y levantar una voz de denuncia delante de aquel que nos creó.
Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No somos Dios, somos criaturas. Aunque los hombres a través de la historia se han creído dioses, porque vemos a través de la historia en el imperio egipcio, los faraones se creían Dios. Los césares se creían dioses también. Y muchos personajes así se han creído dioses. El hombre ha llegado a tal arrogancia de creerse a sí mismo su propio Dios. Hoy en día, hermanos, el hombre se cree autosuficiente. El hombre que no necesita de Dios, que puede vivir en independencia de Dios. Los hombres se han vuelto hoy arrogantes con el aumento de tanta tecnología y solución que se le están dando a tantos problemas que el hombre ha padecido a través de la historia, problemas de salud, problemas médicos. El hombre se ha creído que tiene la respuesta para todas las cosas y ha dejado a Dios fuera de esa respuesta, y no es así. Los hombres siguen siendo polvo. Somos polvo. Ni la persona que tiene todo el dinero del mundo, el más rico de este planeta, no está formado de oro, no está formado de otro elemento, está formado del mismo elemento que somos formados tú y yo, de polvo, de tierra. Qué arrogancia que un hombre se sobreleve y quiera contender contra Dios. Eso es inadmitible, hermanos. Pablo está pues dando una respuesta, utilizando este tipo también de respuestas para aquellos que se atrevieran a hacer tales objeciones. Pablo enseña que Dios tiene la autoridad suprema, máxima, sobre los hombres. Utilizando una analogía de un artesano para preparar vasijas con propósitos especiales, porque dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién tiene aquí la potestad? ¿O quién tiene aquí el control? ¿El alfarero o la arcilla? Es el alfarero, por supuesto. Y Pablo va a usar lo mismo. Si el alfarero tiene la potestad sobre la arcilla, también Dios tiene la potestad, la autoridad sobre las criaturas que Él ha creado. Pablo usa un ejemplo que no voy a estar leyendo del Antiguo Testamento, de Isaías 64, versículo 6 y 8, de Jeremías 18, 8, y también nos enseña en el Nuevo Testamento, ya usando también cierta ilustración en 2 Timoteo 2:20 sobre los vasos, los instrumentos que Dios utiliza para su gloria. Ahora, el versículo 21, Pablo escribe sobre el propósito de Dios sobre los vasos de ira y sobre los vasos de misericordia. Porque dice el versículo 21, que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios nuevamente puntualizó de una forma soberana, elige unos vasos para misericordia
unos vasos para gloria y a otros los deja para manifestar su odio, su repugnancia hacia el pecado. Esto es lo que enseña Pablo en el versículo 21 y 22. Pero quiero que veamos primero, hermanos, esa frase que dice en el verso 22, que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Esa frase que dice, y que si Dios queriendo, es muy importante que nosotros la entendamos porque es una frase que indica que Dios fue intencional. Dios tuvo toda la intención, el propósito de dejar vasos para manifestar su ira. Dios tuvo la intención, fue a propósito para mostrar, recalco, el repudio hacia el pecado. La ira de Dios es un atributo que muchos no quieren aceptar. Pero la ira es un atributo de Dios. Su justicia también. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros que Dios queriendo mostrar su ira, pero quiero también pasar un tiempo en esa palabra, su ira? ¿Cómo podemos entender nosotros la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios no es un acto impulsivo. No es un acto impulsivo como la ira de los hombres. La ira de los hombres es pecaminosa, muy pecaminosa. Nos enojamos, nos airamos, nos enfadamos, somos iracundos de muchas maneras. Me molesta a veces cosas tan triviales, tan simples, que lo único que hacen es que resalte mi ira, pero una ira impulsiva y pecaminosa. Hay tantas personas iracundas, enojonas, que no te puedes acercar a decirles algo porque inmediatamente inflan su furor en ira, en enojo. No puedes hacer algo con ellas porque inmediatamente, repito, hacen un despliegue de su ira pecaminosa. Cualquier cosa enoja, cualquier cosa molesta. No es la ira de Dios como la ira de los hombres. El hombre se enoja hasta porque no se le preparó lo que él quería, o porque no tenía suficiente azúcar o sal, la comida. Eso es pecaminoso, es absurdo delante de Dios. Entonces, la ira, este atributo de Dios, no la podemos comparar como la ira de los hombres. Tampoco la ira de Dios es igual a la ira de los dioses de la mitología griega. La mitología griega describe a los dioses mitológicos que los caracterizaba de ser iracundos, de ser enojones, de ser apasionados. Pero la ira de Dios no es así. Entonces, la ira de Dios, este atributo de Él, es una ira santa. Y es una santa indignación hacia el pecado. Es un santo desagrado de Dios a todo lo que es malo, a todo lo que es pecaminoso. Dios no puede ver
en ninguna forma, manifestación, la maldad, el pecado. Entonces, ¿qué va a suceder? Dios mostrará su ira santa hacia toda clase de mal. Lo que está diciendo Pablo en el versículo 22, que Él va a hacer un despliegue de su poder al castigar, al juzgar, retribuir al pecador por su maldad. Eso es lo que va a hacer el Señor. Entonces, ¿cómo podemos pensar un poco más profundo en esto, hermanos? Lo que el Señor ha hecho a propósito, intencional, es que Él va a juzgar, va a retribuir al pecador por toda su maldad cometida en este mundo. Al principio de la creación, el pecado, la maldad, hizo su aparición en este mundo. Una vez que el pecado entra aquí al mundo, entonces los hombres, su característica siempre ha sido, en la mayoría de todos, el rechazar, el blasfemar, e ignorar, y vivir una vida atestada de maldad delante de Dios. Eso es la característica que vemos al inicio de la creación. Pero hay algo que las Escrituras y Pablo nos enseña en este versículo, es que al final de los tiempos, Dios también va a mostrar de una manera definitiva su ira contra toda la humanidad incrédula, como lo dice el libro de Apocalipsis. O sea, esto que nosotros vemos actualmente y a través de la historia, donde el hombre ha vivido en sus pecados, en sus maldades, en su incredulidad, algún día va a llegar al final. Algún día todo va a terminar. Dios lo va a juzgar. Mire, el libro del Génesis nos habla que al principio cómo fue introducido el pecado, la maldad en este mundo y todas las consecuencias que ha traído. Pero el Apocalipsis nos enseña el final, la culminación de todo esto, cómo Dios va a terminar, va a limpiar este mundo, va a limpiar este universo de toda esta maldad, de toda la incredulidad, de todo pecado. Dios va a hacer un despliegue de su poder, porque dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder para juzgar, para juzgar. Mire, esa palabra que el Señor, Pablo usa de poder, es una palabra diferente a la que nosotros conocemos como dunamis, pero están relacionados. Esta palabra da a entender el poder que Dios utilizó para crear todas las cosas, toda la creación. Es un poder, todo poder, podemos decirlo. Eso es lo que es. Bueno, este poder que Dios utiliza para, deje tomar un poquito de agua. Para mostrar su ira, es el mismo poder que se utilizó en la creación. Y es el mismo poder que Dios va a utilizar para juzgar y destruir. Dice la Escritura, en Mateo 24, versículo 29,
que algún día todo esto que nosotros vemos va a ser destruido. Dios con su poder va a traer un juicio, una tribulación tan grande como jamás se ha visto en toda la historia. Eso es lo que Dios va a demostrar al final. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas, serán sacudidas, todo para juzgar Dios sobre este mundo. Pero Él va a hacer ese despliegue de ese poder. Ahora, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos, porque si no comprendemos nosotros, o si no pensamos que todo este curso que lleva la humanidad va a terminar, estamos cayendo en un error de pensar que las cosas seguirán siempre como están. No, Dios ha prometido un juicio. Dios ha prometido castigo, retribución, repito, sobre este mundo. Dios lo ha prometido. El libro de Apocalipsis nos habla de las plagas, de las copas de la ira de Dios, de las plagas de la ira de Dios. Nos habla de muchas cosas el libro de Apocalipsis, que no lo voy a leer. Entonces, el punto que quiero llegar es que hay vasos de ira que Dios ha dejado a propósito para mostrar su indignación hacia el pecado y mostrar su poder. Ahora, Dios también nos dice el versículo 22 que ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira. Dios ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira. La Escritura nos hace una revelación de lo paciente que es el Señor para soportar los vasos de ira. En Génesis 6 se nos dice que esa generación que vivió antes del diluvio, Dios la soportó 120 años pacientemente. Lo soportó. ¿Y cuál es la descripción que nos dice? Que el pensamiento de los hombres era solamente el mal. Era el mal. Era una generación pecaminosa, ahogada en su propio pecado. Eso es lo que era esa generación. El libro de el Evangelio de Mateo 24, 37, 39, también Cristo nos habla que en los últimos días iba a ser como esos tiempos de Noé, cuando la gente comía, bebía y se casaba. Entonces se pregunta uno, ¿qué de malo tiene que las personas coman, que las personas se casen, que las personas beban? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Que no es parte de la vida aquí en la tierra? Claro que es parte de la vida aquí en la tierra. El problema está que estas personas habían sacado a Dios de sus vidas. Lo habían sacado de la vida de ellos. Eso es lo que había pasado. Habían rechazado a Dios y Dios les dio 120 años de paciencia para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron, siguieron en sus maldades. Ahora,
¿Acaso nosotros somos una generación mejor que la generación que vivió antes del diluvio? Por supuesto que no, porque el mismo Pablo nos enseña acerca de la actitud o la característica del comportamiento de los hombres en este tiempo, en esta generación. ¿Cuál es el comportamiento, lo que caracteriza a los hombres de esta época, de la época de Pablo y la época actual? En Romanos 1, versículo 28 al 32 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Hermanos, esto es lo que caracteriza pues a este tiempo actual. ¿O no es verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor con esta clase de hombres? Los está soportando. Los está soportando pacientemente. ¿Y para qué los está soportando pacientemente? Para que experimenten, como dice el versículo 32, el juicio de Dios. Eso es lo que está haciendo el Señor. ¿Cuántos insultos se han hecho hacia la palabra de Dios, hacia Dios mismo? ¿Acaso no es un insulto que actualmente se legisle para pisotear la vida humana como le parezca al hombre? ¿Acaso no es un insulto delante de Dios que los hombres legislen el aborto? ¿No es un insulto delante de Dios que los hombres pisoteen sus mandamientos que Él ha establecido en su palabra en cuanto al matrimonio? Y esta generación perversa y malvada se levanta y dice: no queremos tus mandamientos, queremos desligarnos de todo de ti. No queremos a Dios porque es un Dios opresivo. Queremos seguir nuestros sentimientos, nuestros deseos, y queremos establecer nuestros propios fundamentos y leyes aquí en la tierra. Es un insulto delante de Dios, pero Dios está soportando con paciencia a esos vasos de ira para desplegar pues su indignación, su repudio, su pecado, su rechazo a toda esa clase de mal. Entonces Dios a propósito ha dejado vasos de ira para ejercitar su poder juzgándolos. Dice Proverbios 16:4 que Dios ha hecho al impío para el día malo. Dice que Él ha hecho todas las cosas para sí, pero aún al hombre
impío lo ha dejado para ese día malo, donde la gente va a conocer realmente quién es Dios y cómo Él repudia toda clase de maldad. Hasta ese momento, cuando Dios juzgue de esta manera, los hombres van a entender quién es Dios, santo, 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 como dice la Escritura. Ahora, Pablo dice en el versículo 22 de Romanos 9 que estos vasos de ira preparados para destrucción. Pero otras versiones de la Escritura nos enseñan que estos vasos de ira se están preparando para su propia destrucción. Otras versiones lo traducen así. Y es interesante, porque aquí no es que Dios los ha preparado, sino que ellos se están preparando a sí mismos para ser destruidos. Porque esta palabra significa en la voz media es una voz media. Vamos a entenderlo así como lo describe el diccionario Vine. Él dice que los que son aquí mencionados se están preparando a sí mismos para tal propósito, para ser destruidos. El ejemplo está claro. El ejemplo de Faraón. Él endureció su propio corazón, hermanos. Él lo endureció a sí mismo. Aunque Pablo dice que fue Dios quien endureció el corazón, pero Faraón también endureció su corazón. ¿Cómo? Siguiendo el curso de su propia maldad, de su propio pecado. Entonces se endurece a sí mismo. Faraón, estos hombres preparados para destrucción, ellos mismos, con sus acciones, con su vida de pecado, de incredulidad y repudio hacia Dios, están llegando a ese objetivo, a ese propósito. No es que Dios los esté encaminando o que los tome de la mano y les diga, tú vas a pecar adulterando, tú vas a pecar robando, tú vas a pecar blasfemando, tú vas a pecar de esta manera. No, Dios dice que no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. Así dice el libro de Santiago. No es así. Entonces, ¿qué sucede? Están solamente siguiendo el curso de sus propias maldades. Y igual que Faraón, Dios solamente quitó su gracia, quitó el límite, el freno de ellos para que ellos se desborden en su maldad. Eso es lo que significa aquí. Entonces, Pablo le dice en cuanto a esa pregunta, que Dios ha preparado, Dios ha dejado vasos de ira que se están preparando para su propia destrucción. Y el versículo 23 nos habla, el verso 23, el propósito de los vasos de misericordia. Así como los vasos de ira tienen un propósito para experimentar el castigo de Dios, el poder de Dios al juzgarlos, el propósito de los vasos de misericordia es dar a conocer la riqueza de la gloria de Dios. Dice el versículo 22, más bien 23, acompáñame al 23, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano,
que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que las riquezas de la gloria de Dios, Él las va a dar a conocer. Esa palabra notorias quiere decir que Dios quiere comunicar cosas que antes nosotros no conocíamos, cosas desconocidas. Y Dios quiere dar a conocer lo que para nosotros era desconocido. Y de la misma manera, Dios es intencional, así como para dar a conocer su indignación santa contra el pecado, también para dar a conocer, hermanos, para dar a conocer la gloriosa, exuberante misericordia y gracia y bondad de Dios. Él lo hace de esta manera. Mire, Dios pudo haber solamente dado a conocer su ira y su poder para juzgar, y con eso quedarnos, ¿verdad? Con eso nos hubiéramos quedado. Pero Dios, el propósito que Él tiene en las riquezas de su gloria, es que Él también quiere dar a conocer su misericordia y su gracia. Sobre esos vasos que Él preparó de antemano para gloria. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo es que Dios da a conocer su misericordia, su gracia, su bondad? Si nosotros también estábamos en la misma condición que los vasos de ira, nosotros también por un tiempo vivimos en nuestros delitos y pecados. Vivimos en las concupiscencias de nuestra carne. También estuvimos en ese estado. Y si Dios hubiera decidido dejarnos allí, nos hubiera dejado. Pero hermanos, Dios también deseó dar a conocer ese atributo de misericordia y de bondad sobre la humanidad perdida, para que algunos cuantos pudieran experimentar esta bondad de Dios. ¿Cómo? Nuestra salvación. Nuestra salvación. No solamente Dios dijo soberanamente, por mi misericordia, por mi bondad, quedan estos perdonados. ¿Así lo hizo Dios? No, Dios tenía que juzgar nuestro pecado, porque si Dios no hubiera juzgado el pecado, Dios hubiera corrompido su justicia. Dios juzgó nuestro pecado enviando a Jesucristo, a su Hijo amado, a venir a este mundo para morir por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz, y Él sufrir toda la ira de Dios sobre su vida en la cruz del Calvario. Y una vez que Cristo es castigado en nuestro lugar, sufre la ira de Dios por nuestro pecado, entonces Dios, como fue satisfecha la justicia de Dios a través de Cristo, ¿qué hace Dios? Él despliega su atributo de bondad, de misericordia para nosotros, que lo único que necesitamos es creer en Cristo, reconocerle como Señor y Salvador, y Dios nos extiende su gracia
y esa misericordia sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros le demos gloria y alabanza por la eternidad a Dios. Para eso lo hizo. Para que nosotros veamos la belleza de la misericordia, del amor de Dios sobre nosotros, derramado en criaturas miserables, impías, que no lo merecían. Pero Dios lo hace de esa manera. Él lo hizo con ese propósito, dice Pablo, para mostrar, para dar a conocer esa riqueza de gloria. ¿Y acaso, hermanos, no es el fin final en la salvación la gloria de Dios? ¿No es que Dios va a ser honrado, va a ser glorificado por toda la eternidad por aquellas criaturas que Él tuvo compasión para rescatarlas? Claro que Dios lo hizo para que su nombre sea glorificado. El fin de la salvación en sí no es que el hombre sea salvo. No sé si me entiendan. O sea, el objetivo final no es que yo sea salvo, ni que usted sea salvo. El propósito es que Dios sea glorificado. Y va a ser glorificado tanto de parte nuestra como de parte de los ángeles celestiales. Va a ser glorificado porque toda lengua que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra va a dar gloria a Dios por la eternidad. Va a dar gloria al Señor. ¿Sí estamos entendiendo, pues? Puedo citar varios textos, Efesios capítulo 1, sobre esto que le estoy hablando, para gloria de la alabanza de Dios, como dice Efesios, es para alabanza de la gloria de Dios, la salvación. Ahora, estos vasos que Dios, ahora sí en el versículo 23, Él ha preparado. Aquí Pablo es específico, dice que Él preparó de antemano para gloria. Aquí habla precisamente de una voz activa, dando a entender que Dios es el que impulsa, el que inicia, el que genera toda esta obra en estos vasos de misericordia. Es Dios. Todo es de Dios. Es la misma palabra que se utiliza en Efesios 2, versículo 10, que dice que somos hechura suya, preparados en Dios para buenas obras. Esto le corresponde a Dios, le compete a Él únicamente. Él lo origina, Él lo inicia, no nosotros. Dios es el que llevará el curso de nuestra salvación hasta el final. Dios la mantendrá. Dios la guardará en sus manos. La salvación nuestra. Entonces, todo es de Dios. Todo depende de Él. Todo depende de Él. Para ir terminando,
¿Quién se puede levantar contra el consejo de Dios y decirle, ¿qué haces? ¿A quién le pidió Dios consejo? ¿Verdad? A nadie. Entonces, si el hombre está en una posición de criatura, no tiene el derecho de cuestionar a Dios, de culparlo, de atribuirle a él la culpa de todo, la culpa de no ser salvo. No puede, porque Dios es Dios y el hombre es polvo. Y Dios hace lo que quiere con sus criaturas, como el alfarero hace lo que quiere con el barro. Es difícil de entender. Claro que sí. El apóstol Pedro dijo en 3:16 que hay cosas que nuestro hermano Pablo difíciles de entender. Y esas cosas difíciles de entender, obviamente podemos decir que es esta enseñanza, la cual los indoctos tuercen para su propia perdición. Aun cuando no podemos entender, no nos preocupemos por eso, hermanos. Recuerde que no somos llamados a entender todas las cosas. No es el llamado que Dios nos ha hecho a entenderlo todo, sino que el llamado que Dios le hace al hombre y nos ha hecho a nosotros es el creer en su Hijo Jesús, el creer en el Evangelio glorioso, honrar, obedecer a Cristo, predicarlo entre los hombres. Ese es el llamado que nosotros tenemos, y no entender todas las cosas. Ni el más fiel, ni el más santo de los hombres de Dios lo entiende todo y puede dar una explicación tan clara, tan lógica en este tema. Pero no somos llamados a entenderlo, sino que somos llamados a lo que yo le he comentado, a creer en el Evangelio, a creer en Cristo, a vivir para su gloria y a predicarlo. Es el llamado que Dios nos hace. Entonces, Dios no es el culpable. Dios no es el culpable. El culpable de su propia condenación va a ser el propio hombre, el mismo hombre. Que Dios reciba gloria y honra por la eternidad. Vamos a orar, hermanos.